al iniciar este nuevo capítulo que da continuación a nuestra línea de tiempo para la dispensación de la tribulación, queremos una vez más manifestar que no estamos estableciendo fechas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Por lo tanto, las que estamos relacionando en nuestro estudio bíblico, corresponden a un ejercicio académico que hemos elaborado gráficamente, con base a los tiempos que la Biblia nos revela en sus diferentes libros. Gráfica que en capítulos anteriores habíamos mostrado, pero que a continuación repasaremos. Contabilizando los tiempos que menciona la Biblia, comenzamos con el dato de los 1556 años, que va desde la creación hasta el diluvio, sumándole los 422 años que conforma el gobierno del hombre que va desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham por parte de Dios, más los 430 años que duraron los israelitas en Egipto, que va desde el llamamiento de Abraham hasta la salida hacia la tierra prometida, más los 517 años del periodo de los jueces y primeros 3 reyes de Israel, que va desde la salida de Egipto hasta la muerte de Salomón, más el periodo de 340 años en que reinaron las 2 naciones de Israel al dividirse, que va desde la muerte de Salomón hasta la primera deportación del reino de Judá hacia Babilonia, más el periodo de 628 años que va desde el exilio de Judá hasta el bautismo de Jesús, más el periodo de 508 años de persecución cristiana en la nueva era, que va desde el bautismo de Jesús hasta el decreto Justiniano, más los 1260 años de autoridad papal que va desde el decreto Justiniano hasta el tiempo en que le fue quitado el poder político a los papas por parte de Napoleón Bonaparte, más el periodo de 221 años que va desde el tiempo en que le quitan la autoridad política al papado hasta la aparición de los 2 testigos. Todo contenido en esta gráfica, que traza la línea de tiempo de los 6000 años de gobierno del hombre, desde la creación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos tiempos que nos revela la Biblia, la hemos trazado en una línea de tiempo para homologarla con el calendario hebreo y el gregoriano, tomando como base 2 importantes hechos que nos ayudan a determinar un punto de enlace entre el calendario bíblico y el gregoriano. Y ese punto de enlace es el tiempo en que se bautizó Jesús antes de empezar su ministerio. El primer hecho lo relacionamos con la profecía de las 70 semanas de Daniel, el cual 69 semanas estaban determinadas para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, y debía terminar con la unción del Mesías, dando inicio con el decreto de Artajerjes, que la historia lo relaciona para el año 457 a.C. Como ya sabemos, las 69 semanas de años se homologa proféticamente a 483 años, el cual, al restar 483, menos 457, nos estaría dando como resultado el año 26 de la nueva era cristiana, tiempo en que discernimos que Jesús recibió la unción por parte de su Padre Celestial. El segundo dato que nos menciona la Biblia, es el que encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, el cual nos narra que, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Dios habló a Juan el Bautista para preparar camino al ministerio de Jesús. Y ese camino dio inicio con el bautismo o unción, en las aguas del río Jordán. Consultando la historia, esta nos revela que Tiberio César comenzó a gobernar para el año 14 después de Cristo. Pero al proyectar el año 15 tomando la fecha 14, no nos relaciona para el año 26, sino para el año 29 después de Cristo, teniendo históricamente un desfase en el tiempo de 3 años. Es por eso que no damos credibilidad a estas fechas relacionadas para los calendarios judíos y gregorianos. Pero, si hacemos mención de ellas, toda vez que su proximidad nos da el entendimiento, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, sea para el año 2026, o sea para el año 2029, o sea para cuando Dios así lo tenga establecido. No podemos olvidar que nuestro Padre Celestial nos da el poder de discernimiento a través de su Santo Espíritu, para escudriñar los tiempos. El que tenga oído, que oiga. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Siguiendo con nuestra línea de tiempo para la dispensación de la tribulación, y haciendo recorderío de lo explicado en el capítulo anterior, habíamos explicado 3 de los 5 acontecimientos que sucederán para el periodo conocido como el día de la ira de Dios. Estos 3 acontecimientos ya narrados son: el surgimiento del octavo imperio o creación del nuevo orden mundial, el descenso de nuestro Señor Jesucristo del cielo a la tierra, y el sonar de las 7 trompetas. A partir del primer sonar de las trompetas, habrá un plazo de 10 días para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados, y para todo aquel que haya perseverado en Cristo y se mantenga hasta el final, pueda alcanzar la gracia de Dios. Porque pasado ese tiempo, se empezará a celebrar el día de la expiación o del perdón, cerrándose la puerta para todo aquel insensato que esperó la última hora en buscar la vasija de aceite para su lámpara, el cual tendrá que esperar 5 meses más para alcanzar la gracia, pero bajo el sufrimiento y el dolor que proporcionará el derramamiento de las 7 copas con las plagas postreras. Conocido estos hechos bíblicamente como los tabernáculos. Estos 5 meses en mención, es el último acontecimiento del día de la ira de Dios que enmarcará el periodo de la gran tribulación, estableciéndose para ese tiempo, los juicios contra las naciones impías. Después de ser derramada las 7 copas con las plagas postreras, se llevarán a cabo al octavo día, 2 importantes celebraciones conocidas como las bodas del Cordero, y la cena de las bodas del Cordero, terminando esta dispensación con estos 2 hechos en mención, para luego seguir con la dispensación milenial, o los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Continuaremos entonces con los 2 últimos acontecimientos que conforma el periodo de la gran tribulación. Para el día de la expiación o del perdón, Dios estableció para el cumplimiento de cada año 50, o jubilar, tocar fuertemente la trompeta por todas las naciones. La trompeta con que se anunciaba este año particular, era un cuerno de carnero padre, que se llamaba en hebreo, Yovel. Derivándose de ahí, la palabra jubileo. Levítico capítulo 25, versículo 8 y 9. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo en los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Para el día 10 del mes séptimo el calendario bíblico estará cambiando a un nuevo año y a un nuevo milenio, registrándose la fecha del año 6000 Yovel, año en que empezará a gobernar nuestro Señor Jesucristo. El versículo 19 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, nos revela que, al sonar la séptima trompeta, el tabernáculo o templo de Dios será abierto en el cielo. Y ya con la presencia de Jesús en las nubes, sus ángeles traerán a los escogidos para la purificación de sus cuerpos. Fiel prefiguración de la ordenanza que Dios le da a Moisés en el desierto para la purificación de los levitas ante el tabernáculo, narrados en los versículos del 5 al 7 del capítulo 8 del libro de Números. Así también Jehová habló a Moisés, diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Asimismo, como nos afirma el apóstol Pablo, nuestros cuerpos serán transformados o purificados en el momento que seamos arrebatados, toda vez que vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y ante el tabernáculo que se verá en el cielo. Cristo desde el primer día de gobierno, se reunirá con su iglesia en las nubes, dándose el cumplimiento de la promesa de la gracia de Dios, a través del sacrificio pascual hace 2000 años, el cual, con el regreso del Cordero a la tierra, los creyentes serán expiados o purificados de cualquier pena de pecado. Y se hará, a través de la resurrección de los muertos, y de la redención de nuestros cuerpos a través del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Igualmente serán reunidos en las nubes para ese día, los 144.000 siervos de Dios que estarán frente al trono durante el gobierno de Jesucristo. Los que se negaron a creer en el Mesías, también serán reunidos en ese mismo día. No para ser salvos, sino para ser pisoteados, porque es el cumplimiento de la cosecha de uvas, narrados en el libro del Apocalipsis capítulo 14, versículos del 17 al 20, así. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Una sola trompeta sonará para el día de expiación en cumplimiento al libro de Levítico 25. Al igual que para el cumplimiento a las ordenanzas reveladas en los versículos del 1 al 4 del libro de Números así. Jehová habló a Moisés, diciendo: Hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. El toque de una sola trompeta ordenaba reunión o asamblea de principales o escogidos, de acuerdo a la Torá. Y por ser el último año jubilar, corresponderá a ser la última trompeta que se tocará. Misterio revelado por Jesucristo a través del apóstol Pablo, y escrita en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 así. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La última trompeta que mencionó Pablo puede referirse a otro tipo de instrumento de viento, como es el shofar. Las palabras griegas salpix y salpisó también pueden referirse a un shofar o cuerno, que en la tradición judía es tocada para este día. Con la doctrina del rapto o arrebatamiento, también hemos sido presa del engaño por parte del enemigo. Cuando se afirma que la iglesia de Cristo será arrebatada antes de empezar un supuesto tiempo de 7 años de tribulación que no tiene soporte bíblico, haciéndonos caer en una falsa interpretación doctrinal, que pone en riesgo nuestra fe. Cuando el apóstol Pablo nos afirma que seremos arrebatados a la final trompeta, y escuchar la falsa doctrina del arrebatamiento, nos preguntamos: si será posible que la última o final trompeta pueda sonar primero que las anteriores 7 que nos menciona el libro de Apocalipsis, o pueda sonar la final trompeta 7 años antes de cumplirse el año 50 del último jubileo. El conocimiento y el entendimiento de los tiempos designados de la Torá es el conocimiento y el entendimiento de los eventos de la segunda venida de Cristo. Al no conocer el orden cronológico en que se darán estos eventos, hace que no se entiendan las profecías reveladas en el libro de Apocalipsis. Después del día de la expiación, dará inicio al periodo de la gran tribulación, o a los juicios contra las naciones impías, siendo derramadas 7 copas con 7 plagas postreras, causando daños a la tierra y a los que permanecerán en ella. Apocalipsis capítulo 15, versículos 6 y 7. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El capítulo 16 del libro de Apocalipsis nos narra una a una las consecuencias que producirá el derramamiento de las 7 plagas, el cual las 5 primeras copas derramadas traerán sobre la tierra sufrimiento y muerte.
La sexta copa será derramada sobre el río Éufrates, secándose sus aguas para preparar el camino a los reyes de Oriente, quienes protagonizarán la gran batalla de Armagedón, lugar que tendrá como epicentro el monte de Megido. Como dato geográfico, y para ponernos en contexto, el río Éufrates se localiza en Asia Occidental, extendiéndose de norte a sur desde Turquía hasta su desembocadura en el Golfo Pérsico, atravesando los países de Siria e Irak, el cual hidrata a una región bastante desértica. Al secarse este río, permitirá fácilmente el paso de los ejércitos que vienen del oriente hacia el monte de Megido, que se localiza en la nueva nación de Israel. Y por último, cuando el séptimo ángel derrame la séptima copa, se escuchará una voz desde el cielo que dirá: hecho está. Con estas 7 plagas postreras, y con las langostas que fueron liberadas al sonar de la quinta trompeta, el periodo de tormento y sufrimiento se extenderá por 5 meses, tal y como nos lo revelan los versículos del 3 al 5 del capítulo 9 de Apocalipsis así. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Con estos 5 meses de sufrimiento, o periodo de gran tribulación, harán que multitudes de personas se arrepientan de sus pecados, y sean recibidas en el nuevo reino. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. En los días de Noé, el sufrimiento de los que no subieron al arca fue también de 5 meses. No todos murieron el mismo día, porque la tierra no se inundó en un solo día, toda vez que las lluvias se prolongaron por 40 días. Y después de ese tiempo, las aguas prevalecieron hasta 150 días. Al igual que los acontecimientos futuros que están por llegar, para el tiempo del juicio de Dios a las naciones impías. Para el 8º día de los tabernáculos, ya los reyes de la tierra, airados por las plagas, estarán con sus ejércitos en el monte de Megido, listo para la batalla, el cual discernimos que estarán mostrando al mundo todo el poder militar de última generación, teniendo en cuenta la tecnología con que hoy las naciones están armadas. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Todo el poder militar y los ejércitos que las naciones traerán para la batalla, será en vano, porque aparecerán repentinamente en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, que con una sola palabra de su boca, los derrotará. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Posteriormente, Dios dirigirá su juicio contra Babilonia espiritual, toda vez que físicamente sería destruida y quemada 6 meses y medio antes de estos acontecimientos finales. Los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis narra la revelación que Juan tuvo sobre el juicio de Babilonia, siendo condenada por todas las atrocidades que hizo al pueblo de Israel durante muchos siglos.
Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Al octavo día de los tabernáculos, y antes que nuestro Señor Jesucristo libre la batalla de Armagedón contra las naciones impías, se dará sobre el monte de Sión la celebración de las bodas del Cordero, el cual, con el cielo abierto, la esposa está preparada vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Posteriormente, después de la batalla de Armagedón, dará paso a la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Los capítulos 14 y 19 del libro de Apocalipsis nos da las pistas para saber que las bodas del Cordero no se celebrarán en el cielo, sino en la tierra, más precisamente sobre el monte de Sión. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 3. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta celebración en el monte de Sión que nos menciona el capítulo 14, da continuidad en el capítulo 19, el cual los 4 seres vivientes y los ancianos que nos menciona el texto, se postran en tierra para adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 4. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén. Aleluya. Si leemos con cuidado el texto del capítulo 19, nos damos cuenta que el apóstol Juan está narrando la misma celebración que interrumpe en el capítulo 14. Y notamos algo curioso, cuando nos revela que los ancianos se postran en tierra, confirmándonos que están en el monte de Sión y no en el cielo, como nos lo afirma el texto del capítulo 14. Seguidamente al versículo 4 del capítulo 19, el texto nos confirma la celebración de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muchos cronologistas se confunden por la narración en el inicio de este capítulo, al leer que Juan escuchó una gran multitud en el cielo, sin tener en cuenta que el versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis nos revela que el cielo fue abierto, viéndose el templo y el arca, dándonos a entender que, desde la tierra o monte de Sión se podrá ver el tabernáculo o la nueva Jerusalén celestial. Hay que aclarar también, que una cosa es el trono de Dios, y otra es el tabernáculo, siendo este último, el corazón de la Jerusalén celestial, que descenderá del cielo cuando se cumplan los 1000 años de gobierno de Jesucristo en la tierra. Pero la boda se celebrará al iniciar el gobierno milenial. La esposa vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, estará preparada para recibir al esposo.
Por otro lado, la mala interpretación que muchos le han dado a algunos versículos escritos por el apóstol Pablo, nos han metido en el error que la iglesia es la novia o la esposa del Cordero, y de una supuesta boda en el cielo después de ser arrebatada. El cual deriva de una analogía suplementaria que hace el apóstol al decir que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta analogía suplementaria cabeza-cuerpo hace que, en el ámbito de todo el pasaje del capítulo 5 de la carta a los Efesios, se encuentre con dos sujetos gramaticales distintos, los cuales, en virtud de una especial relación recíproca, vienen a ser, en cierto sentido, un solo sujeto. La cabeza constituye juntamente con el cuerpo un sujeto, en el sentido físico y metafísico, un organismo, una persona humana, un ser. En conclusión, se ha llegado a la interpretación que, las bodas del Cordero es la celebración de la unión matrimonial entre Cristo y la Iglesia. Y es un contundente error pensar así. Primero, porque la Biblia no dice que la Iglesia al ser arrebatada será llevada al cielo. Solo nos dice que, la Iglesia recibirá a Cristo en las nubes. Y en segundo caso, la Biblia dice, que Cristo y su Iglesia, serán unidos en un mismo cuerpo, y no, en una misma carne. La expresión en un mismo cuerpo, conforma varios miembros. En este caso a Jesús, a la Iglesia y al Espíritu Santo. Porque si los creyentes en Jesús somos templo de Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros, quiere decir que también el Espíritu Santo hace parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la expresión en una misma carne, simboliza la unión en matrimonio. Basándonos en el libro de Génesis 2, versículo 24 así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En definitiva, y para demostrar que la Iglesia no es la novia o la esposa del Cordero, sino la nueva ciudad de Jerusalén, cuyo corazón es el templo y el arca del pacto, nos remitimos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, el cual nos confirma los hechos así. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Después de todo lo explicado, es importante tener claro que las bodas del Cordero serán celebradas sobre el monte de Sión. Montaña que hoy en día aún no existe, pero discernimos que se formará cuando sea abierto el 6º sello. El cual, un fuerte terremoto sacudirá la región del Medio Oriente, dando origen al monte en mención. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 14. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Después de celebrarse las bodas del Cordero sobre el monte de Sión, nuestro Señor Jesucristo se dispondrá a librar la batalla de Armagedón. Hecho que se dará en el valle de Meguido, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. El cual, estando reunidos los ejércitos de las naciones de la tierra en ese valle, sufrirán la mayor derrota por parte de los ejércitos celestiales en cabeza de nuestro Rey Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 13.
Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Más adelante en el versículo 17, el texto bíblico nos revela que un ángel ordena a las aves del cielo a congregarse para participar de un gran banquete, donde comerán la carne de los que fueron derrotados en el campo de batalla. Banquete que el ángel denomina la Cena de Dios, interpretándose la victoria sobre los enemigos en celebración a la boda del Cordero, para reinar con su esposa amada por toda la eternidad. Bienaventurados somos los que creemos en Cristo, porque seremos llamados a presenciar de la gran cena de Dios, o del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En medio de la cena, es apresada la bestia y el falso profeta, que son lanzados al lago de fuego y azufre, prolongándose por 5 meses más la ira de Dios, para dar castigo a todo aquel que no aceptó a Jesucristo como su Rey y Salvador. Castigo que se encargarán de realizar las langostas, que fueron liberadas al sonar la quinta trompeta, siendo más fuerte la agonía, por las plagas postreras que fueron derramadas durante los 7 días de los tabernáculos. Estos 5 meses serían los últimos 150 días, de los 360 que durará el periodo del día de la ira de Dios. Con los tabernáculos, damos final a la dispensación de la tribulación, e inicio a una nueva dispensación conocida como el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Después de terminar los 5 meses finales del periodo de la ira de Dios, dará inicio a una nueva dispensación conocida como los 1000 años de reinado de Jesucristo, donde los impíos serán lanzados al lago de fuego y azufre, y aquellos que se arrepientan durante el periodo de gran tribulación, serán rescatados para vivir por toda la eternidad, sirviendo de día y de noche al templo. Entonces surge la pregunta: ¿quedará la tierra vacía de mortales durante los 1000 años de gobierno de Jesucristo? Después de terminar los 5 meses finales del periodo de la ira de Dios, da inicio una nueva dispensación conocida como los 1000 años de reinado de Jesucristo, donde los impíos fueron lanzados al lago de fuego y azufre, y aquellos que se arrepintieron y emblanquecieron la sangre del Cordero durante el periodo de gran tribulación, fueron rescatados para vivir con Jesús por toda la eternidad, sirviendo de día y de noche al templo, como nos lo revela el versículo 15 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Entonces surge la pregunta: ¿quedará la tierra vacía de mortales durante los 1000 años de gobierno de Jesucristo? A simple lectura de los libros proféticos, pareciera que la tierra quedara deshabitada de personas después de terminada la gran tribulación. Pero no es así. El profeta Zacarías nos responde la pregunta así. Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Estos sobrevivientes quedarán viviendo en la tierra como simples mortales.
O sea, no recibirán cuerpos glorificados. Y serán los encargados de repoblar y reconstruir los pueblos de la tierra, y cada año tendrán que subir al monte de Sión, como cabeza de los montes de la tierra, para adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a las naciones. Durante 1000 años, los hombres ya no se adiestrarán más para la guerra, y volverán otra vez a retomar la cosecha para su sustento. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Tirado al lago de fuego y azufre la bestia y el falso profeta, es encadenado Satanás, y arrojado al foso del abismo por 1000 años. Periodo en que reinará la paz en el mundo, toda vez que el promotor de la maldad, quedará encarcelado en su propia casa. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Igualmente serán establecidos los juicios a través de un tribunal que liderará Cristo, designando jueces, así como lo ordenaba la Torá. Y nos lo recuerdan, el apóstol Pablo, el profeta Daniel, el evangelista Mateo, y el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, para juzgar a los hombres según sus obras. Los impíos que murieron antes y durante el periodo de tribulación y gran tribulación, seguirán muertos hasta que se cumplan los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Este primer juzgamiento será para todo aquel que recibió la gracia de Dios, siendo recompensado con coronas, de acuerdo a la fe y a las acciones en la tierra. El cual el apóstol Pablo nos revela que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando Apocalipsis nos habla que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, se está refiriendo a la segunda resurrección. En relación con estos 1000 años, se mencionan dos resurrecciones diferentes. La primera resurrección mencionada en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, se da para los que han muerto en Cristo. O sea, los que serán resucitados para recibir la gracia de Dios. Y la segunda resurrección, mencionada en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, que es para los impíos, el cual serán resucitados al final de los 1000 años para recibir el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Una de las obras representativas y la más esperadas por la actual nación de Israel, es la reconstrucción del templo, el cual para unas décadas después de haber comenzado a gobernar Jesucristo, este templo será reconstruido, basándonos en la visión del profeta Ezequiel cuando se encontraba exiliado en Babilonia, así. Ezequiel capítulo 40, versículos 2 y 3. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur.
Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Esta visión, por el contexto de la narración bíblica, será cumplida, como ya mencionamos, en el futuro. O sea, durante los 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo. Basándonos en el capítulo 8 del libro de Daniel, que narra la visión del carnero y del macho cabrío. El primero representando a los medo-persa, y el segundo a los griegos. Involucrando una expresión de tiempo de 2300 tardes y mañanas, como plazo para purificar el templo, después de ser profanado durante el reinado del imperio griego. Daniel capítulo 8, versículos del 23 al 26. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Este rey altivo al que relaciona la profecía de Daniel, se trata de Antíoco IV Epifanes, rey griego de la dinastía Seleucida, quien llegó a Jerusalén durante su reinado profanando el templo. Para los entendidos de la profecía, la expresión de tardes y mañanas, se traduce a día, de acuerdo a lo narrado en el libro de Génesis 1, siendo la tarde y la mañana, un día. Teniendo en cuenta que el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas sería para el tiempo del fin, no puede homologarse a días literales, sino a días proféticos. O sea, a 2300 años. Que iniciaría a contarse a partir del tiempo en que fue profanado el templo de Jerusalén por parte de Antíoco IV Epífanes. Fecha que la historia relaciona para el año 175 a.C., siendo homologado para el año 3800 Yovelo calendario bíblico, proyectándose hasta el año 2125 después de Cristo, o para el año 6099 Yovel, tiempo en que será nuevamente reconstruido o purificado el templo. Pero ya no sobre el monte Moriah donde reposan los cimientos del primer templo, sino sobre el nuevo monte de Sión, desde donde gobernará Jesucristo por 1000 años. Durante el milenio, los santos glorificados de la era actual vivirán en contacto con los seres humanos que todavía tendrán que tomar la decisión de aceptar a Cristo para ser salvos. Es importante tener en cuenta que el sistema de sacrificios descrito en Ezequiel no puede ser para el perdón de los pecados, porque Cristo lo ha logrado una vez y para siempre, tal y como nos lo revelan los capítulos 10 y 11 del libro de Hebreos. En este enfoque interpretativo, el templo se verá como conmemorativo a la muerte de Cristo, o como ritos para la celebración de las fiestas de los tabernáculos, ya mencionado en el libro de Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. Cumplido el plazo de los 1000 años, Satanás será liberado, quien se dedicará a hacer la guerra nuevamente al pueblo de Dios, creando un ejército con las naciones de la tierra, que rodeará el campamento de los santos y a la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Magog es mencionado inicialmente en Génesis capítulo 10, versículo 2, como uno de los hijos de Jafet, siendo este último hijo de Noé. En otras palabras, Magog es presentado como un nieto del propio Noé. Los actuales judíos lo identifican como el ascendiente de los persas, y lo ubican en lo que actualmente es Irán, un país con una fuerte presencia del Islam. La historia de Magog se pierde en las narraciones de los siguientes libros después del Génesis, pero es nuevamente mencionado por el profeta Ezequiel, quien lo retoma en una extensa profecía en los capítulos 38 y 39 de su libro.
donde los identifica como naciones denominadas Mesec y Tubal, que también son mencionados en Génesis 10, resaltando su enemistad con el pueblo de Israel. De hecho, el tono de la profecía de Ezequiel contra esos pueblos es de juicio en una batalla que Dios mismo encabezará para defender a su pueblo, acosado y acorralado por miles de guerreros que buscan la destrucción de la tierra de Israel junto con los moradores de ese lugar. El término Gog y Magog, por lo tanto, simboliza a todos los pueblos y naciones que se unen en una última lucha contra Dios y su pueblo. La nueva nación de Israel tiene una concepción muy clara. Y es que se sienten amenazados por muchas naciones que lo ven como un enemigo al que no solo hay que someter, sino definitivamente aniquilar. Pero la destrucción de sus adversarios dará paso al reino eterno de su Mesías, quien reinará para siempre en la tierra. Al final de la gran batalla de Gog y Magog, que menciona el versículo 10 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, Satanás será nuevamente apresado, pero esta vez tirado al lago de fuego y azufre, donde se reunirá con la bestia y el falso profeta, el cual serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Para los que fueron tirados al lago de fuego, al final de los 1000 años, recibirán los juicios ante el gran trono blanco, abriéndose los libros y siendo juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas, siendo condenados para toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Para conocer la identidad del falso profeta, tenemos que remitirnos a los capítulos 13 y 19 del libro de Apocalipsis, el cual, como podemos ver, es la segunda bestia del Apocalipsis del cual habíamos mencionado en capítulos anteriores, referenciando a la alianza AUKUS como la segunda bestia, el cual subirá de la tierra como nos afirma el capítulo 13, y engañará y hará señales delante de la primera. Esta última bestia la referenciamos como Roma y su falsa religión, que representa al papado. Con los juicios ante el gran trono blanco, el libro de Apocalipsis da final al periodo de los 1000 años de gobierno de Jesucristo, comenzando una nueva etapa de vida para la humanidad, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Por otro lado, el reinado de los 1000 años de Jesucristo implica que todo lo construido durante este tiempo será temporal. Y es por eso que se vivirá en tabernáculos, antes que todos los que están escritos en el libro de la vida vengan a un nuevo lugar permanente cuando descienda la Jerusalén celestial, o cuando Dios haga el cielo nuevo y la tierra nueva. Hay en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, una hermosa y esperanzadora alegoría de un cielo nuevo y una tierra nueva que vendrán. Pero, ¿qué podemos entender por el cielo nuevo y la tierra nueva? Y, ¿de qué habló el profeta Isaías, el cual la profecía reaparece en el libro del Apocalipsis? Isaías capítulo 65, versículos del 17 al 20. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. El apóstol Juan igualmente le fue revelada esta profecía, que escribió en su libro de Apocalipsis, describiéndonos que Dios hará nuevas las cosas, haciendo descender del cielo la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por otro lado, y lo que no deja dormir a más de uno, es el tamaño de la Nueva Jerusalén, describiéndose su longitud, igual a su altura y a su ancho, con una medida de 12.000 estadios. Para ponernos en contexto, el estadio era una unidad de longitud griega, que tomaba como patrón la longitud del estadio de Olimpia, que equivalía a 174 metros aproximadamente. Como era habitual, en la antigüedad no había una sola medida para el estadio. El estadio que empleó el matemático y astrónomo griego Eratóstenes para medir la circunferencia polar de la Tierra, se estima que era aproximadamente de 185 metros. Entonces, si tomamos la medida del estadio utilizado por el matemático griego, podemos convertir la unidad de estadio a la unidad que usamos actualmente para medir grandes longitudes, dándonos como resultado que la Nueva Jerusalén se aproxima a los 2.200 kilómetros lineales, que siendo este un cubo perfecto de acuerdo a lo que nos narra el texto bíblico, la anterior medida sería apenas para su base. Apocalipsis capítulo 21, versículos 15 y 16. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. El capítulo 21 de Apocalipsis nos revela si la Nueva Jerusalén por su tamaño, se implantará en algún lugar del planeta Tierra, o si por el contrario, será como una ciudad flotante en el espacio sideral. Aunque el apóstol Juan en su visión vio descender del cielo a la Nueva Jerusalén, el texto bíblico no dice que bajará hasta la tierra. Otro dato curioso que nos menciona, es que la Nueva Jerusalén no necesitará de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera, tomando más fuerza nuestro discernimiento, cuando pensamos que la Nueva Jerusalén al descender del cielo, no tocará tierra, sino que quedará suspendida en el espacio, iluminando el planeta para dar luz a las naciones que en él vivieran. Sin embargo, la posibilidad que la Nueva Jerusalén quede suspendida en el espacio por encima de la tierra, no tiene como base ninguna enseñanza específica en las Escrituras. Y es simplemente una especulación nuestra. Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Mientras que la Jerusalén terrenal para este tiempo actual, ha caído en extrema corrupción, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, como nos lo revela el versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, la celestial, es la santa ciudad lista y dispuesta para recibir a su esposo. Es posible que este sea el lugar al cual el Señor Jesús se refirió cuando les hizo a sus discípulos la promesa de su regreso. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De esta nueva ciudad se dice que, está dispuesta como una esposa ataviada para su marido, seguramente dando así a entender, que este lugar de habitación de los santos está caracterizado por la belleza y la lozanía de una novia preparada para recibir a su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. En lo que respecta a la tierra para después del milenio, la tierra seguirá existiendo y no será destruida como afirman muchos cronologistas que se basan en los versículos 10 y 11 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, el cual leemos a continuación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo tanto, la Biblia nos afirma que, dentro de los planes de Dios no está en destruir la tierra. Y por lo contrario, seguirá la vida del hombre en ella. Primero, bajo el gobierno de Jesucristo durante 1000 años. Y por último, bajo el dominio de la Nueva Jerusalén que la iluminará. Toda vez que la Biblia no nos dice si la tierra seguirá recibiendo la luz del sol y la luna. Solo nos dice que las naciones de la tierra andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Jeremías capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Con la explicación de cielo nuevo y tierra nueva, terminamos de narrar los 7000 años de historia y profecías que nos revela la Biblia, el cual, nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo, se motivaron a realizar esta producción dividida en 5 partes, con el propósito de dar a conocer a las demás personas, la verdad, teniendo en cuenta que hemos sido presa de tanto engaño. Y no solo por parte de la religión tradicional, sino también de las demás denominaciones que se profesa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.